puedan tener una educación, todo lo que sea en el ámbito social que hacemos nosotros normalmente, que también ellos lo puedan hacer, desenvolverse en un medio social. Ok, entonces, Joanny, ¿qué especialidad debe tener un maestro o una persona que vaya a trabajar con un niño inclusivo? O sea, ¿cuáles son esas especialidades? Debe tener, aparte de ser tener pedagogía, debe tener alguna otra especialidad. O sea, un maestro común no puede trabajar con niños con síndrome de Down, que son los que regularmente son los más aceptados. Sí, claro. Un maestro, como tú dices, un maestro común. Lo primero que el maestro, para ser inclusivo, debe tener vocación. O sea, vocación para ser inclusivo, no vocación solo para ser maestro, porque no es lo mismo. También debe tener una preparación, que eso se hace mediante talleres, seminarios, diplomados. O sea, hay muchísimas formas, muchísimos medios en este momento de preparar a un maestro para que sea inclusivo. No tiene que ser un maestro que haya estudiado una educación especial, aunque sí ya hay muchísimas universidades que imparten educación especial, que imparten diplomados, talleres, que preparan a los profesores ya, a los maestros de estos tiempos, para que puedan hacer uso de lo que es la inclusión correctamente. Un padre puede solicitar, ¿sabes que hemos evolucionado también a nivel de leyes? Y creo que también está amparada la inclusión en una ley. A veces queremos que un colegio nos reciba a un niño con una especialidad y el colegio no se considera estar preparado para esto y se sienten los padres, creen que están siendo rechazados. A nivel de ley, ¿qué ley ampara a un padre o qué leyes existen para tratar el tema de la inclusión educativa específicamente? Bueno, aquí en la Constitución Dominicana tenemos el artículo 63, que es el derecho a la educación, per se, que es el derecho que todos conocemos, pero ese derecho, ese artículo lo que dice es que toda persona tiene el derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes y de sus aspiraciones. O sea que lo físico no tiene nada que ver, y eso es exactamente lo que dice. También tenemos el artículo 58 de la Constitución de la República Dominicana, que habla de protección de las personas con discapacidad. El Estado proveerá, protegerá y asegurará el goce en todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado también adoptará las medidas positivas necesarias para proporcionar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, que era de lo que hablaba, económica, cultural y política. Eso es todo en vías de inclusión. Sí, pero estamos hablando de que el Estado, pero el Estado no tiene un lugar, un colegio para ese tipo de... Sí, claro, sí, lo claro tiene. que sí. O Bueno, sea, no, el Estado en sí no, porque sabemos que hay instituciones que reciben los niños con la patología, no se puede llamar, con la situación, con la condición de esto, sí, pero para educación, para reforzarle su educación y su desarrollo, para que sean personas productivas, no creo que el Estado tenga. No hay un colegio o una escuela que sea para eso, porque estaríamos hablando de segregación. Entonces, okay. Lo que se está trabajando es un gran proyecto, que es un proyecto nacional. Es un proyecto mundial, pero se está trabajando nacionalmente ahora, y el gobierno está haciendo mucho hincapié en lo que es la inclusión, y sí, se está trabajando. Aquí hay instituciones que se dedican plenamente a eso, a hacer que los individuos que tienen condiciones de discapacidad física, discapacidades motoras, puedan desenvolverse en un ambiente social. Y está lo que es rehabilitación, que todo el mundo conoce lo que es rehabilitación, que están trabajando en pro de la inclusión. Tenemos muchísimas fundaciones que no son fundaciones para educar per se, pero son instituciones que facilitan el desenvolvimiento de estos niños.
que les dan terapia. Son fundaciones sin fines de lucro que ayudan a los padres de estos niños a llevar este tipo de situaciones, a darle terapia a los niños, y cuando esta terapia termina, por lo que sea, porque a veces por la edad ya ellos no tienen... ¿Qué ocurre con esos niños entonces? Esos padres son preparados por estas instituciones para que puedan manejar en el hogar. Entonces ahí hay exclusión entonces. No están siendo excluidos. Lo que pasa es que los programas tienen un tope, una edad tope, porque hay muchos niños con condiciones. Entonces no podemos tener un niño desde el año 1, el año 2, hasta los 15 años, sino que hasta los 10 años hay muchas instituciones como el CAI, que es hasta los 10 años, pero después de ahí sí se le da un seguimiento, obviamente. Y también los padres, porque yo tengo un lema, ese es mi lema personal, igual que la educación empieza por la casa, la inclusión también empieza por la casa. Por ahí donde se inicia, se podría decir que por ahí donde se inicia, porque a veces hay padres que no saben cómo manejar la situación, y es como decía yo al principio, a veces lo que hacen es, en ocasiones, lo que hacen es que ocultan a sus niños, o simplemente lo tienen como... ya tenemos esta condición, no podemos hacer más nada por ello, yo no voy a gastar mi energía llevándolo a lugares para que para las terapias, etcétera, porque aquí ya no hay más nada que hacer. Entonces los mismos padres los excluyen. Exactamente, por eso cuando me refiero a que la inclusión empieza por la casa, es porque el primero que tiene que aceptar a su hijo es papá y mamá. Papá y mamá son los primeros que tienen que aceptar a sus hijos y darles la oportunidad de que salgan, de que conozcan gente, de que socialicen, y precisamente la oportunidad de tomar una terapia para poder cambiar su vida, su situación. Entonces, sí, empieza por la casa. Mamá y papá que tienen un hijo que necesita ser incluido, que tiene alguna condición, tiene que salir, tiene que mostrarse al mundo y tiene que abrirle las puertas a su hijo, porque si quiere que sea incluido y quiere que sea aceptado, entonces tiene que empezar por incluir. ¿Qué niños, aparte de los autistas? De los niños que tienen autismo. Autismo, exactamente, los niños que tienen autismo. Utilicé el término porque así es que las personas le llaman. Exacto. Gracias por la corrección. Okay. Con autismo. Exacto, con esta condición. Aparte de ellos, qué otros niños, qué otras personas pueden ir a un colegio inclusivo? Fíjate que es una pregunta muy importante, porque cuando se habla de inclusión, la gente lo único que ve son corazoncitos azules y piensa solamente en autismo. Pero no estamos hablando solo de autismo, estamos hablando de todas las condiciones: síndrome de Down, problemas motores, parálisis cerebral, o sea, son muchos. ¿Los niños que tienen trastorno del habla también pueden ir a un colegio inclusivo? Sí, claro, si tienen problemas de comunicación, de lenguaje, todo se engloba en lo que es la inclusión, y el colegio que es inclusivo está preparado para ello. ¿Cuál es el mayor reto de todos los retos que tiene un centro? ¿Cuál es el mayor reto que tiene una institución que quiera dedicarse y quiera ser inclusiva? O sea, no le ponga límite a la hora de educar. ¿Qué es lo que debe tener el director de ese colegio y los maestros como reto? Bueno, no el director, sino el mayor reto en este caso es hacer que sea todo no una opinión, sino una aceptación uniforme, que tanto los profesores como las familias que integran el colegio, porque el colegio no es solo maestros y director y alumnos, también el colegio está formado por una asociación de padres, por las familias de esos niños. Entonces tiene que haber una uniformidad en cuanto a las opiniones, o sea, es lo más difícil, ahí es el mayor reto, que no todo el mundo piensa lo mismo, no todos los maestros son inclusivos, entonces es un poco difícil tú hacer que una persona cambie de opinión de la noche a la mañana. Entonces para eso se está trabajando, se están educando a los maestros, se está educando al personal, ni siquiera los maestros, todo el personal debe ser educado en cuanto a la inclusión, porque
si bien el maestro es el que está en aulas con los niños, también el personal que trabaja en esa escuela es el que limpia. Tiene que saber de qué se trata este proyecto de inclusión. E incluso se podría decir sobre la protección. Creo que a estos niños se les debe dar un poco más de protección, porque en muchas ocasiones ellos no saben tal vez interpretar ni expresar una emoción, y ya sea que los mismos compañeros le maltraten o le hagan bullying y no sepan cómo manejar la situación. Yo soy de la que pienso que todas las escuelas deben tener cámaras de seguridad interna en las aulas para chequear el comportamiento de los maestros y de los demás niños, para que haya una mejor orientación de la dirección y de la comunidad de padres, que también hace un papel fundamental a la hora de la educación de nuestros hijos en una escuela. Sí, claro, pero ya eso es más estructural, o sea, más ambiental, esa parte que tú dices de la vigilancia. Pero, por ejemplo, tenemos lo que son las maestras sombras, que están ahí para auxiliar a los maestros en las aulas con los niños que tienen algún... Esas maestras son, las maestras sombras, me relacionaste con un caso bastante desagradable de España, de la dominicana, ¿cómo se llama?, que asesinó al niño Cruz, que le tienen una prisionera, de igual manera que le llaman prisionera sombra, que tienen que vigilarla para que la confesa asesina no se suicide. Me la relacionaste ahí. Estas maestras... No, pero cuando hablamos de una maestra sombra, lo que estamos hablando es de una persona que está ahí para ayudar a una persona... Al maestro. No al maestro. La maestra sombra está ahí para ayudar al niño que tiene la condición especial. Ok. Sí. Se llama maestra sombra porque debe estar en todo momento. Cuando el niño está en clase, la maestra sombra debe estar ahí en todo momento, porque lo que hace la maestra sombra es adaptar el currículo, o sea, adaptación curricular. Eso es adaptar las tareas y las clases que se dan dentro del aula para que el niño pueda interpretar lo que se está dando, pueda aprender. Regularmente vemos que en las escuelas los muchachos tienen varias maestras. Tienen la maestra, voy a poner como ejemplo mi hijo. Mi hijo tiene 5 años, pero mi hijo tiene la maestra de formación, pero también tiene la maestra, o sea, la maestra sombra, como le digo yo, que se encarga de que no se vaya a dar un golpe en el área de juego, que esa maestra está siempre pendiente a él y a un grupo asignado, las asistentes, sí. Pero también tiene quien lo lleva al baño, quien se encarga de bañarlo. Aparte también de la seguridad interno del mismo centro. La educación cuesta mucho, pero creo que para la educación de un niño con condiciones especiales, creo que cuesta más. Y es difícil para un padre que gane un sueldo mínimo hacer que su hijo reciba ayuda para hacerlo más dependiente, y no creo que pueda llevarlo a un colegio con estas características por lo costoso que es. Sí. Por eso fue que te hice la pregunta, que como tú eres experta en el tema, si el Estado brinda también dentro de su cartera de servicio ayuda a estos niños especiales. Esa contesta me la vas a dar después de un corte comercial, no, porque como esto es una emisora que no es sin fines de lucro, pero tenemos que hacer una pausa obligatoria por el sistema. Entonces, déjame ver cómo es finalizar el video en vivo. Lo finalicé. Entonces lo compartí, ya tenemos uno. Entonces vamos de nuevo. Tarán. Tenemos otra historia. Tengo que pararlo.